Como viene siendo habitual, las comparecencias de los miércoles que hacía durante esta segunda oleada del COVID, que hacía después de las juntas de gobierno local de los miércoles, ya hemos retomado la habitualidad, la costumbre de que sea la propia portavoz la que comente los temas de la junta de gobierno, y el compromiso de esta alcaldera, bueno, comparecer cada vez que hubiese algún cambio normativo, alguna novedad en cuanto a las disposiciones normativas con respecto al COVID hacen tanto el Gobierno de la Nación como el de la Junta de Andalucía. Como siempre digo, aunque sabemos que algunas veces desde Presidencia de la Junta ya se da información de las medidas que se toman, y estimamos oportuno que el alcalde hable de lo que sí es de aplicación a nuestra ciudad, porque el presidente lo hace en este caso pues con carácter general. Y después, algo muy importante para ir sobre seguro, pues siempre esperamos a que sea el propio boletín oficial de la Junta de Andalucía el que una vez publicado haga oficial esas noticias o esas medidas. Y por tanto, como es habitual, en la ya tarde-noche de ayer, más cerca de las 11 de la noche que de las 10, pues tuvimos acceso ya al boletín de la Junta. Empiezo hablando de datos. Me gustaría decir que, igual que en anteriores comparecencias, ya anuncié que habíamos puesto un enlace en la web municipal del Ayuntamiento para que fuesen con un enlace a otra web en la que, si ves el término municipal de Écija, dice qué medidas son las que son de aplicación al término municipal de Écija. En este caso, durante el día de hoy también vamos a poner un enlace para que todas las que son los datos sobre Écija que da el Servicio Andaluz de Salud, pues los écijanos y écijanas puedan consultarlo. Por tanto, desde esta alcaldía lo que hemos hecho hace breves momentos es ir a ese enlace que, como repito, vamos a poner en la web. Incluso cuando vean esta rueda de prensa, a lo mejor repetida, no la ven en directo, puede que incluso vean que han cambiado las cifras, no de manera sustancial, pero sí se van actualizando. Hace un ratito habíamos mirado antes de entrar a la rueda de prensa y era 101, y ahora estamos en 96, por tanto hay 5 menos de los que habíamos visto hace un momento. Es cierto que algunas veces se actualiza a las 12 de la mañana, a las 11, yo creo que van actualizando conforme se puede, pero sí es verdad que, bueno, podemos decir que el índice acumulado en los últimos 14 días ya estamos en menos de 100 personas con positivo en COVID, y bueno, y un índice que está rondando el 250, teniendo en cuenta que hemos llegado en esta segunda ola a un índice de 1.750 o incluso más, 1.760 y algo. Pues bueno, esto marca una tendencia evidente. No solo marca la tendencia en el tema de los positivos que se están teniendo en los últimos 14 días, sobre todo, lo más importante, marca también la tendencia, como dicen fuentes sanitarias, que la presión hospitalaria también se está estabilizando y bajando, que creo que también es importante, porque muchas veces muchos de esos positivos que aparecen en las estadísticas son positivos que algunos son hasta asintomáticos, y afortunadamente para ellos o no tienen síntomas, o los síntomas que tienen no son graves. Creo que lo más significativo de esta pandemia es las personas que ya sí se sienten tan mal que tienen que tener una hospitalización, o en su caso incluso una entrada a UCI. Y es verdad que los datos pues van denotando que ya el nivel de
de estrés que tenía nuestro sistema sanitario, pues parece que está bajando. La tendencia nos llama al optimismo y yo como alcalde tengo que decir que podemos ser optimistas, pero no podemos caer en esa tranquilidad absoluta, de absoluta confianza, porque el virus sigue estando entre nosotros, sigue habiendo muchos grupos de riesgo y que hay que seguir extremando en la cautela y el cuidado, porque creo que si hemos conseguido entre todos bajar de esos índices tan altos a estos índices tan bajos, también han sido gracias a el empeño que hemos puesto todos los ciudadanos y ciudadanas para que esto sea así. En cuanto a las medidas de la Junta de Andalucía, por ir concretando, y además voy a intentar ser mucho más breve, porque además las medidas cambian relativamente poco, pero sí hay alguna que otra significativa. Con el decreto de presidencia de la Junta, las medidas de que no se puede entrar ni salir de Andalucía, que no podemos salir de nuestro propio municipio ni irnos a otros municipios, es decir, la movilidad para entrar y salir del municipio de Écija sigue vigente, tampoco podemos entrar y salir de la comunidad autónoma. La limitación horaria que se ha aprobado desde las 22 horas, es decir, las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana, que salvo causas justificadas no puedes estar en la calle y, por supuesto, salvo causas justificadas no puedes salir del término municipal o salir o entrar de Andalucía, y la limitación de las 6 personas sigue todo igual. Lo que se ha hecho es ampliar este plazo hasta las 12 de la noche del 9 de diciembre, es decir, que el puente ya de Inmaculada y Constitución, que saben que son el día 6 y 8, pues vamos a estar bajo esas medidas. Bueno, y el 9, que es el miércoles siguiente al día de la Inmaculada, pues bueno, pues a las 12 de la noche se supone que ya estas medidas no estarán en vigor, salvo otra vez que desde Junta de Andalucía o el Gobierno de la Nación se pudiera tomar otra decisión. En cuanto ese es el decreto de la Presidencia que establece las medidas más de movilidad y de salida o entrada de los municipios. Después, la orden de salud, que es la que especifica fundamentalmente los niveles o los grados en los que estamos sometidos. En este caso, hemos visto como en el día de ayer sí se tomaban ya medidas en muchas provincias de Andalucía y se establecían ya niveles más bajos del 4, incluso en Granada, que incluso había momentos que han estado en nivel 4 y en grado 2, que es el máximo que se podía tener. En este caso, en la provincia de Sevilla no hay ningún cambio y, por tanto, se traduce que Écija sigue estando en el nivel 4, grado 1. Por tanto, las medidas específicas son las mismas que hemos tenido durante estos últimos días, desde que se publicó la orden el 9 de noviembre, ¿de acuerdo? Y solo hay algunos pequeños cambios en esta normativa, que aunque se han dicho, yo creo que es importante repetir, que son, en cuanto a la hostelería, hay un cambio importante, que como saben ustedes, las entregas a domicilio pueden hacerse hasta las 11:30 de la noche, hasta las 23:30, por tanto, los establecimientos de hostelería pueden llevar a sus clientes los pedidos que han hecho a domicilio hasta las 23:30, siempre teniendo en cuenta, uno, que esos pedidos tienen que ser telefónicamente online, no pueden ser presenciales en el establecimiento, que creo que es una cuestión importante, y solo se pueden hacer hasta las 10:30 de la noche. Por tanto, puedes llamar a tu establecimiento de hostelería habitual en el que siempre has consumido, llamas por teléfono o vía online, si algunos tienen habilitada esa cuestión de poderlo hacer por ordenador o por el móvil, hasta las 10:30 de la noche pueden admitir pedidos y después sí tienes que te pueden llevar a tu casa hasta las 9, hasta las 11:30. Y si es algo también importante para recoger en el propio establecimiento, teniendo en cuenta que a las 10 de la noche ya no puede haber nadie en la calle, también ese pedido hay que hacerlo online o telefónico, ¿de acuerdo? Es hasta las 9:30. Es decir, resumo, pedido telefónico o online, ¿de acuerdo? Por vía ordenador, móviles, tablets, que tengan habilitados los establecimientos. Para ir a recogerlo allí, cuando tú haces el pedido te han tenido que dar una hora. Tú no puedes ir a recoger cuando tú quieras.
Lo digo porque es muy importante. ¿Para qué? Para evitar aglomeraciones cuando se van a recoger los pedidos en los establecimientos de hostelería. Por tanto, cuando te confirman ya el pedido, te tienen que decir a la hora que tienes que ir a recogerlo. Y la hora límite para eso es las 9:30 de la noche. Después puedes seguir haciendo peticiones a la hostelería hasta las 10:30, tanto por teléfono como online. Y si es en caso de que te lo llevan a domicilio, pues en este caso hasta las 11:30 de la noche pueden hacerse repartos. Creo que es importante porque son cuestiones horarias que hay que tener claro. Y otro cambio que ha habido fundamental, que creo que está hecho con el sentido de que se acercan las Navidades, es que todos los establecimientos de venta de juguetes y que venían vendiendo juguetes hasta el día de hoy, pues pueden abrir hasta las 8 de la tarde, hasta las 20 horas. Es decir, que ya no tienen que respetar el cierre de las 6 de las 6 de la tarde. El resto de establecimientos y de negocios siguen tal cual estaban hasta ahora. Por tanto, todos los establecimientos que tienen que cerrar a las 6 de la tarde, excepto los que ya se venían anunciando de que vienen en el boletín, que además se pueden consultar, pues clásicos de alimentación, limpieza, artículos de primera necesidad, diríamos, ¿de acuerdo? En cuanto a eso, ya tenemos que dejar claro que eso ha entrado en vigor ya, en el día de hoy ya está en vigor y estará en vigor hasta las 12 de la noche del 9 de diciembre. En cuanto al ayuntamiento, seguimos que todas estas medidas que estamos tomando como ayuntamiento son medidas transitorias y preventivas, y aquí ya abordamos nuestro calendario al propio calendario que ha marcado la Junta de Andalucía. Por tanto, todas las medidas que voy a ir diciendo y recordando o matizando con respecto han ido cambiando en el tiempo, todas estas medidas también están en vigor hasta las 12 de la noche del 9 de diciembre. En ese sentido, tengo que dejar claro que estas son las medidas que podemos tomar dentro de nuestras competencias, porque ya la Junta de Andalucía sí la ha hecho dentro de sus competencias. Vuelvo a decir, todo el tema de aperturas de establecimientos, temas de educación, cuáles se pueden hacer online, cuáles son presenciales, todo eso ya son competencias de la Junta, y yo ahora voy a hablar de las competencias del propio ayuntamiento. De este modo, seguimos con el cierre de los parques públicos, a excepción del Parque de San Pablo, que como saben ustedes permanece abierto, pero como zona de tránsito de los peatones. Siguen cerrados los juegos infantiles y todos los juegos saludables de la ciudad. Los paseos y jardines sin vallado pues se pueden seguir utilizando de la misma manera como zona de paso. Todos los aseos públicos y las fuentes públicas de agua potable van a permanecer cerradas. Estamos llevando y seguiremos llevando las desinfecciones periódicas que se estaban haciendo a lo largo de estos días pasados, y vamos a seguir haciéndolo, que normalmente la ciudadanía no se percata porque son en horarios pues nocturnos, ¿no?, para hacer más eficiente la intervención. Es importante que sepan que sí se ha seguido y se seguirá intensificando los lugares de mayor afluencia de público. Me estoy refiriendo a los aledaños de los colegios, de los centros de salud y de los supermercados. Continúan cerradas con carácter general todas las instalaciones deportivas al público, es decir, no va a entrar nadie a ver entrenamientos o competiciones, ¿de acuerdo? Solo van a poder entrar los deportistas que estén autorizados. En este caso, a las instalaciones deportivas municipales podrán entrar los equipos o deportistas que sí están en competiciones oficiales previo autorización de la Agencia Pública Local de Deportes, como viene siendo habitual. En el caso de las aulas municipales, como dijimos, íbamos a ir abordando algunas decisiones municipales ya a los protocolos y a los tiempos de la Junta de Andalucía. En este sentido, ya hemos recuperado y se han iniciado en estos días, se han ido recuperando las aulas municipales, las aulas municipales culturales, en el sentido de que ya se están aplicando los protocolos COVID y los aforos que nos mandata la Junta de Andalucía.
En este sentido, no he comentado en el tema de deporte que las escuelas deportivas seguimos manteniendo que todavía no hay que abrirlas, vamos a esperar, seguimos en contacto con los clubes que llevan las escuelas deportivas y mantendremos esos contactos y esperamos que cuando se vaya recuperando la normalidad recuperaremos la apertura de las escuelas deportivas. Entendemos que no son un fin inmediato e importante dentro del deporte, y sí era más inmediato por las competiciones oficiales de nuestros deportistas en nuestro club que compiten en distintas categorías. Por tanto, no quiero dejar de mentarlas porque, es decir, que sí es verdad que se sigue aplazando el inicio del curso en las escuelas deportivas, pero que estamos trabajando para en cuanto pueda ser posible y con determinados protocolos COVID eso sea una realidad, podamos abrir. Por tanto, he dicho que recuperamos la actividad normal de los talleres con los protocolos COVID, igual que está pasando con la biblioteca municipal. Creo que había un hito importante este fin de semana y ya lo vamos a seguir viendo los fines de semana. Creíamos que la cultura tiene que ser compatible con el COVID. Hemos recuperado ya en este fin de semana programación del teatro municipal, además pensando en nuestros mayores y nuestros más pequeños. La programación del sábado fue más para adultos y la programación del domingo fue más pensada en los más pequeños de la casa, y vamos a seguir retomando la programación cultural del teatro, siempre cumpliendo con los protocolos COVID, porque creemos que es importante que seamos capaces de, igual de que muchas actividades las estamos haciendo compatibles con el COVID, tenemos que hacer compatible la cultura con el COVID. Todas estas medidas que he comentado desde el punto de vista municipal, quiero dejar muy claro que no tienen incidencia en la actividad normal del ayuntamiento. Es decir, todos los servicios municipales tienen y están teniendo un funcionamiento normalizado de acuerdo a los protocolos de seguridad COVID, tanto de protección de los propios empleados municipales y de las personas que tengan que hacer cualquier gestión o recibir cualquier servicio municipal. Creo que esto es importante porque dentro de esta pandemia, que es verdad que es una crisis sanitaria, pues hay una crisis social y económica que tenemos que ir intentando ir haciéndole frente, y una manera de hacerle frente es que desde las administraciones seamos capaces de tener un funcionamiento, diríamos, normalizado. Y en este sentido, ya me lo han escuchado muchas veces en mis comparecencias durante incluso la primera ola, es que además el ayuntamiento no puede parar en su actividad de programación de actividades y sobre todo de planificación de lo que es la ciudad. Ya están viendo ustedes como en los últimos tiempos estamos viendo como las obras en Fuensanta ya son una realidad, en las que hay nuevas empresas que vienen a invertir en nuestra ciudad. Rayuela está haciendo ya una realidad y posiblemente pronto empezará su urbanización. Vimos como incluso en el día de ayer ya hablábamos de la zona de lo que era la antigua algodonera, que va a un punto en el pleno en el que al final son cuestiones que no pueden estar paradas por el COVID y que la ciudad tiene que seguir trabajando y viendo y proyectándose a futuro. Y en este caso sí quiero contar que estamos trabajando para ver cuál es esa realidad post-COVID, ¿vale? No me gusta llamar la nueva realidad, sino vamos a vivir una realidad post-COVID. Y esa realidad post-COVID, como ya anunciamos en semanas pasadas, desde la Mancomunidad de Municipios de la comarca de Écija, en una perfecta coordinación y diríamos, remando en una misma dirección con todos los ayuntamientos de la comarca de Écija, hemos adquirido ya un compromiso que con el presupuesto de 2021 de la Mancomunidad afrontaremos un plan estratégico en el que en ese plan estratégico hagamos un diagnóstico de cuál es la situación de partida durante el COVID en la comarca y cuáles son las medidas que deberíamos de tomar para una reactivación económica tanto desde lo público como desde lo privado. Eso es un compromiso que hemos adquirido todos los alcaldes y las alcaldesas de la comarca, y creo que es importante destacar ya en este tipo de comparecencias no solo dar información, afortunadamente, de una cierta normalidad en cuanto a cómo funciona todo lo público y cómo debemos retomar toda la actividad económica de la ciudad. Y es cierto que los datos nos llaman al optimismo, y más desde el punto de vista que ya empezamos a ver en todos los medios hablar de la vacuna,
que creo que también es bastante importante, y tenemos que estar preparados como ciudad y como territorio, en el caso de la comarca, para afrontar los retos que nos vienen en la era post-COVID. Y en eso estamos trabajando desde el Gobierno de la ciudad y vamos a seguir trabajando. Y creo que era importante terminar esta comparecencia con un mensaje positivo de que desde las instituciones, en este caso desde la Mancomunidad, cada uno de los 5 ayuntamientos que la componen, vamos a trabajar en un plan estratégico, y en el próximo año verá la luz y estableceremos esas líneas estratégicas para sobre todo afrontar las inversiones tanto públicas como privadas que sabemos que vienen y nos anuncian desde Europa, nos anuncian desde el Gobierno de la Nación y nos anuncian desde el propio Gobierno autonómico, y entonces tenemos que estar preparados para que la mayor parte de fondos que puedan venir a reactivar la economía de la ciudad estemos preparados para tenerlos. Y yo agradezco nuevamente su asistencia y estoy abierto a cualquier pregunta, a cualquier cuestión de la que hemos hablado. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? Quería preguntarle precisamente por esto último, por este plan estratégico de Mancomunidad, si hay ya trazada algunas líneas, no sé, maestras, algún plan previo, sí, claro, para sobre este plan estratégico. Sí, además me alegro que me haga esa pregunta, porque en el plan estratégico que tenemos que abordar como comarca tenemos avanzado bastantes cuestiones, porque saben que en todas las cuestiones de planificación que hemos pedido y hemos ido pidiendo como Mancomunidad o como Grupo de Desarrollo Rural de Campiña Alcores, al final todos esos procedimientos y planes han tenido un proceso de participación en el que han participado empresas, sindicatos, asociaciones empresariales, los ayuntamientos, y la parte, diríamos, de hacia dónde queremos ir la tenemos bastante importante. Y la clave de todo este plan estratégico es tener una visión de por dónde van a ir, hablando claro, los tiros de qué fondos van a venir de Europa y a qué van a ir destinados. Entonces, tenemos que tener una clara visión de hacia dónde quiere que apunten los fondos europeos, a dónde se deben invertir, para nosotros ir viendo qué tipo de proyectos podemos ir proponiendo. En dos claves fundamentales. Además se repite muchísimo en desarrollo socioeconómico, en desarrollo local, el modelo que se está utilizando los grupos de desarrollo rural. Si se dan cuenta ustedes, cuando tenemos una junta directiva, anunciamos la aprobación de ayudas, siempre se deja muy claro que hay ayudas que van destinadas claramente solo a administraciones públicas, a inversiones públicas, pero después también hay algunas subvenciones que van destinadas a la inversión privada y apoyar en la inversión privada y la creación de empleo. Entonces, lo que sí tenemos claro que nuestro plan estratégico tiene que ir, uno, tenemos claro cuáles son el diagnóstico de cuáles son nuestras fortalezas dentro de la comarca y cuáles son, diríamos, los sectores económicos que pueden tener un determinado empuje porque ya existen en el territorio. Pero después tenemos que tener claro que eso hay que engarzarlo perfectamente con dónde van los fondos, de dónde vienen los fondos de Europa fundamentalmente, a qué sectores van a ir dirigidos. Y ahí tenemos que buscar una convergencia. Y después de esa convergencia tenemos que tener dos ópticas muy claras. ¿Cuáles son las inversiones que son de carácter eminentemente público y son más destinadas a infraestructuras en el territorio, en las ciudades y los pueblos que hay en la comarca y que necesitan la comarca y la ciudad de los pueblos de la comarca, que ahí tenemos que buscar esos fondos europeos y esos fondos públicos para que vengan a ayudarnos, pero también la locomotora no puede ir tirando solo de lo público, tiene que ir, y además porque no es el creador de empleo, los creadores de empleo son las empresas. Entonces está claro que tenemos que ir también haciendo un plan estratégico en el que nuestras empresas, nuestros emprendedores, nuestros autónomos, pequeñas y medianas empresas también puedan acceder a ese tipo de fondos en el que se financien pues inversiones que son creadoras de riqueza y de empleo. Eso sí lo tenemos claro, y ya cuando aprobemos el presupuesto de 2021 de Mancomunidad, que tendrá que ser en breve, una de las primeras cosas que vamos a acometer es licitar ese plan estratégico, que creo que es importante, por un lado, y dos, que algo
no quiero entrar en un tono crítico, pero sí se ha adolecido siempre en el territorio, y saben que yo siempre digo que soy un alcalde que no trae mochilas, daba igual quién gobernara la ciudad, pero sí es cierto que cuando se han hecho planes, esos planes luego ha faltado cierta implementación. Entonces nosotros sí tenemos claro que una medida identificadora de este plan estratégico es que después, cuando esté hecho el plan estratégico, la misma empresa que nos haga el plan estratégico tiene que tener 2 años de vigencia de un contrato de seguimiento y de implementación del plan estratégico. No podemos tener un plan estratégico para guardarlo luego en un cajón o en una carpeta y no pase nada. Entonces creo que es importante que en esa licitación vamos a tener en cuenta que es una empresa que elabore y redacte el plan estratégico y que después le haga durante 2 años un seguimiento a todas esas medidas y que las engarce luego, las medidas que tiene el plan estratégico, con las distintas, subvenciones o proyectos públicos que vengan tanto de financiación de Europa, del Gobierno de la Nación, de la Junta de Andalucía, hasta de la propia Diputación. Creo que de eso ha adolecido siempre con carácter general esta comarca y este territorio, y hablo como territorio en el que ECIA es cabecera, tanto en el GDR, en el Grupo de Desarrollo Rural, como en Mancomunidad, y creo que eso también es un factor que es diferenciador. Diríamos que es como una oficina del plan estratégico, que después ese documento no se guarde en un cajón y se pierda en el tiempo, ¿no? Hemos tenido buenas planificaciones en esta ciudad, en este territorio, en la Mancomunidad y en el GDR, pero es verdad que siempre nos ha faltado ese detalle que tampoco es muy costoso, pero sí es importante que tengamos. Y por esa línea va a ir el plan estratégico de la comarca de Écija. Insisto, alcalde, y por utilizar la expresión que he utilizado, ¿por dónde van a ir los tiros del plan estratégico? Bueno, ¿Qué sectores son los que ven que sean más fuertes o cuáles son los que ven que fundamentalmente van a ser las actividades que normalmente tiene nuestra zona, es decir, el peso de la agricultura es muy importante. Es cierto que todos los fondos europeos van mucho por el tema de todo lo que sea ecológico y de la sostenibilidad, de la gestión del agua, ¿vale? Es lo que estamos viendo todo ya y después la línea de la innovación y las nuevas tecnologías. Es decir, aplíquese eso no solo a agricultura, sino a nuestra propia industria y hasta nuestra prestación de servicios. Pues además que ya no hablo de la comarca ni del Grupo de Desarrollo Rural, hablo de Écija como elemento y foco en el que somos prestadores de servicios al resto de pueblos que son limítrofes, y ya no digo ni siquiera de la comarca o del Grupo de Desarrollo Rural, de la Mancomunidad, siquiera. Estoy hablando, yo siempre me gusta hablar mucho cuando hablo en estas reuniones de alcaldes o hablamos de estos temas de desarrollo, de lo que se llama ECIA su zona de influencia, porque ECIA tiene una zona de influencia muy importante con municipios como hasta La Carlota, que está en otra provincia, o Palma del Río, que es verdad que ECIA sí sirve de locomotora, y yo diría algo que es importante y por lo que yo al menos estoy apostando como alcalde, como presidente del Grupo de Desarrollo Rural y como presidente de la Mancomunidad y ahora como presidente de ARA, del Grupo de Desarrollo Rural de toda Andalucía, es que hasta ahora estábamos hablando siempre de actividades estratégicas, y yo creo que a partir de ahora el COVID nos ha dado una nueva señal, que estamos hablando de los territorios estratégicos. Nos hemos dado cuenta que con el COVID ha habido riesgo de algún aprovisionamiento de determinados productos que son de primera necesidad. Entonces, estar en un lugar estratégico dentro del mapa, en este caso de Andalucía, nos va a dar unas ventajas a unos municipios y a otros. Y entonces tenemos la suerte que las zonas metropolitanas han visto esa carencia de mucha falta de algunos servicios básicos y de algunos productos básicos. Y en este caso, estar cerca de núcleos importantes metropolitanos, como está Málaga a 1 hora y poco, a Córdoba a menos de 1 hora y a Sevilla a menos de 1 hora, eso yo creo que a ECIA nos da una calificación de territorio estratégico que con la nueva realidad post-COVID nosotros tenemos que aprovechar. Y por ahí también va a ir mucho encaminado por donde queremos trabajar desde el plan estratégico. Y fundamentalmente en todos los sectores
hablando incluso también de los territorios, en este caso de un territorio estratégico que tiene que ser ese en el futuro, va a haber dos aplicaciones fundamentales. La sostenibilidad, es decir, toda actividad económica, ya sea pública o privada, tiene que ver que tiene que estar con el entorno y con el planeta y la protección del planeta y del medio ambiente, y la innovación y las nuevas tecnologías que tienen que estar al servicio de la nueva economía. Por mi parte, creo que termino. ¿Hay alguna previsión presupuestaria, primero, de cuál sería el presupuesto de licitación de ese plan estratégico? Y segundo, de qué cantidad o cuántos fondos espera la comarca o espera el territorio, por utilizar su fórmula, que vengan de las distintas administraciones? Mira, la previsión sí, más o menos, cuando ya vamos a poner algo a presupuesto, estamos mirando en el mercado. Un plan estratégico no debe de tener un coste demasiado alto para lo que después nos puede dar como territorio. No tengo el dato aquí delante, pero vamos, después añadiendo el IVA, pues entre 10.000 y 15.000 euros puede ser un importe pues importante. Voy a ponerle una metáfora. Esto es como cuando te quieres comprar un traje. Al final vas a la tienda y al final muchas veces hasta la propia persona que te atiende, pues oye, ¿cuánto tienes pensado gastarte, no? En este caso yo creo que debemos ser generosos en el esfuerzo, no solo, que ya le he dicho, en la propia elaboración de cuánto nos vamos a, no diría gastar, invertir en hacer ese plan estratégico, sino lo importante y novedoso de esto es cuánto vamos a invertir en tener como una oficina técnica de ese plan estratégico, que el que ha elaborado el plan estratégico después nos ayude a ejecutarlo y nos lleve de la mano a dónde están los fondos. En cuanto a los fondos, yo ya tengo una tesis. Yo creo que hay tanto dinero por venir desde Europa que no sé si va a haber capacidad de asumir toda esa inversión. Lo digo con toda sinceridad. Y lo que estamos haciendo, siendo anticipativos desde el ayuntamiento y desde el territorio, y ECIA como cabeza más visible y locomotora del territorio y toda su zona de influencia, es que seamos capaces de estar preparados. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un plan estratégico para estar preparados. Cuantificar. Yo creo que va a venir dinero de Europa que no vamos a ser capaces de gastarnos los españoles. Y cuando digo gastarnos, quizás una palabra, no un término correcto, de ser capaces de sacar rentabilidad para invertirlo en una economía más competitiva, ¿no? Y en ese sentido creo que los que estemos preparados vamos a ser capaces de atraer esas inversiones y esos fondos públicos a nuestros pueblos y nuestras ciudades. ¿Alguna cuestión más? ¿No? Pues muchas gracias.